Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que ardía, que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Esto es, digamos así, el punto principal de este capítulo: cómo reaccionó el rey Joacim cuando escuchó la lectura de el rollo que había sido escrito por Jeremías. La palabra que todos necesitamos oír, todos necesitamos escuchar esta palabra, es decir, el mensaje que contiene la Biblia. Todo ser humano lo necesita. La Biblia es el libro universal, es un libro universal. Es más que una obra literaria, es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. Por algo George Washington dijo un día: es imposible gobernar al mundo sin Dios y sin la Biblia. En esta ocasión, en estos días, escuchamos en las noticias que nuestro Congreso Nacional de la República acordó de emergencia que el primer sábado del mes de agosto de todos los años sea conmemorado como el Día Nacional de la Biblia. Esa es la noticia que oímos. Lo acordaron de manera de emergencia o de urgencia. Bien, no cabe duda que la Biblia es un libro importante, aunque sobre esto yo me reservo mi parecer, no diré nada. Pero lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo escribió: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo escribe a Timoteo estas palabras en segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra redarguir significa reprender o confrontar. Entonces la Biblia es escritura inspirada por Dios. Es útil para reprender y confrontar. Corregir significa enmendar o arreglar lo que está mal hecho. Eso es corregir. Y Pablo dice que la escritura inspirada por Dios es útil para eso. Es útil para confrontar y es útil para corregir lo que está mal. Es por eso que el mundo sin la Biblia está mal.
Así es como lo vemos nosotros desde ese ángulo espiritual, con conocimiento de la palabra. El mundo sin la Biblia está mal. El mundo sin la Biblia anda en tinieblas, andan a tientas y están en tinieblas. Porque la Biblia es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y sin la Biblia el mundo está en tinieblas. Aunque tengan el Corán, aunque tengan el libro de fulano, el libro de sutano, el libro de mengano, la Biblia es el único libro que reclama ser de inspiración divina, escrita por hombres, por 42 personas escritoras, pero que el autor de la Biblia es una sola persona, es el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Entonces, para eso sirve la Biblia, para confrontar y para enmendar o corregir lo que está mal. Es por eso que hablamos hace 8 acerca de la importancia del ejemplo de los recabitas. Y decíamos al final que nuestros hijos necesitan tener la convicción de los recabitas, sobre todo en cuanto a la fe y conocimiento de la Biblia. Damos gracias a Dios por ese ministerio de semillas, por esa hermana que está al frente de este ministerio. Es un ministerio, siempre ha sido, recordamos a hermanas como la hermana Carmen Paredes de Tuchán, con un celo, con un amor apasional por los niños. Recordamos a la hermana Amalia Iscoy cuando fue directora de los niños. De veras, qué mujeres para entregarse al ministerio de los niños. Son las que yo más recuerdo que han dado. Y ahora pues nuestra hermana Leslie Margot. Han habido otros hermanos, pero no lograron ser trascendentes, no lograron hacer mucho. Pero tengo en mi mente las personas que lo han dado todo y se han entregado con una pasión tremenda al ministerio de los niños. ¿Cuán importante es eso? Porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que la Biblia la escritura es inspirada, es útil para enseñar, para confrontar y para corregir lo que está mal. Gloria a Dios por ello. Amén. David, escribiendo el Salmo 19, dijo: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Esa es la primera cosa que la Biblia hace: convertir a la persona, o sea, transformarla. Nosotros podemos, todo cristiano verdadero puede ver su vida en 2 etapas: lo que era y lo que es. Lo que somos ya no es lo que éramos, y lo que éramos no es lo que somos ahora. ¿Y cómo ocurrió el cambio? Cuando conocimos la Biblia. Cuando llegamos al conocimiento de la palabra de Dios, la vida tuvo un giro. ¿Por qué? Porque David dijo: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, es decir, transforma la vida. Y dijo más David: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Tu siervo es amonestado con ellos, es decir, con tus mandamientos, y en guardarlos hay gran recompensa. Guardar la Biblia, es decir, guardarla en el corazón y ponerla por obra, trae consecuencias enormes, grande galardón. Cuán importante entonces es la palabra de Dios, pero estudiada, leída y estudiada. No como un libro, porque se puede convertir la Biblia en un fetiche. La Biblia no tiene poder si usted solo la pone en la cabecera del niño para que Dios lo proteja. Así no funciona. No tiene poder si usted pone en su cabecera el Salmo 91. Eso no funciona. La Biblia no es un fetiche, no es un amuleto. La Biblia hay que tenerla en el corazón, hay que leerla, meditarla todos los días y ponerla por obra. La verdad es que la mayoría de cristianos no estamos acostumbrados a ese ritmo de vida, a esa disciplina de vida. Al no tener disciplina en cuanto a la palabra de Dios,
significa que no somos buenos discípulos. El discípulo, la palabra discípulo viene de disciplina. Y un discípulo es alguien que con disciplina lee y medita todos los días de su vida en la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios le dijo a Josué. Si quieres conquistar, quieres ser un gran conquistador, que no se aparte de tu mente y de tu boca este libro todos los días de tu vida. En él meditarás de día y de noche. Vea eso. Eso es lo que usted tiene que hacer. Y olvídese de las profecías que hablan de cosas buenas. A usted le irá bien si pone por obra esto que dice Josué capítulo 1. Así que la palabra de Dios es muy importante. No nos beneficia tanto que haya un día especial para la Biblia. Eso no nos beneficia mucho. No es muy significativo, no es muy importante para un verdadero discípulo. Eso no es tan importante. No lo es. Como no lo es el Día de la Madre para un hijo que ama a su mamá todos los días. No es importante el 10 de mayo. ¿Por qué? Porque para ese hijo todos los días del año su madre es importante. Cuida de ella, la honra. Un regalo el 10 de mayo puede ser una acción muy artificial. Entonces no nos beneficia mucho. Por eso es que no estamos no nos alegra tanto como para emocionarnos que ya hay un día especial para la Biblia. Porque también hay un día especial. Mire, el mundo está de cabeza, el mundo está loco, ¿sí o no? Porque están en tinieblas, el mundo está loco, no importa qué nivel estén. Fíjese que está el día de la secretaria, está el día del barrendero, está el día de, ¿qué más? El día del albañil, el día de la cruz, el día de, el día. Fíjese que el 8 de mayo es el Día Internacional del Burro. Sí, hermanos. Hasta el burrito tiene su día en el año. No, el mundo está loco, ¿verdad? Y es internacional. Entonces, ya no se digan otras instituciones, otras organizaciones que supuestamente son. Por ejemplo, el 28 de junio es el Día del Orgullo. Y búsquele ahí, aparte del orgullo, a qué se refiere. Ahora es fácil saberlo. Entonces no nos ayuda mucho que haya un día de la Biblia. Eso no es relevante. No es relevante ni trascendental para el discípulo que todos los días lee y medita la palabra de Dios. Es relevante para esos hermanos que tienen la Biblia como, pues la tienen ahí, pero no la exploran. No la estudian, no hay una disciplina pegada para leer y meditar y estudiar la Biblia todos los días, porque de eso se trata. Eso es disciplina, eso es ser verdadero discípulo. Bien, ya dejemos de hablar de eso. Pero lo que sí es importante en esta mañana es la palabra que necesitamos oír. La triste historia de Israel la tenemos en el libro de Jeremías. El pueblo de Israel tristemente se apartó, se alejó y se olvidó de la palabra de Dios. Ese fue su fracaso, esa fue su caída. Olvidarse, alejarse y apartarse de la palabra de Dios. Si ellos no hubieran hecho eso, ellos nunca hubieran conocido la tragedia de la invasión de Babilonia o la invasión de los asirios. Pero su caída y su fracaso, su tragedia fue a eso, se debió a eso, a haberse olvidado de la palabra de Dios, haberse alejado de la palabra de Dios, se apartaron de ella. Es más, en el libro de Jeremías dice que ellos llegaron al extremo de sentir vergüenza por las escrituras, se avergonzaban de la Biblia, de las escrituras. Y al olvidarse de la Biblia, de las escrituras, al alejarse de ella, se volvieron idólatras en extremo. Idólatras en extremo, porque si usted apaga la luz
Si usted apaga la luz de su casa, empiezan a entrar los murciélagos y las cucarachas empiezan a salir. Mientras la luz está encendida, no hay nada de eso. Entonces, cuando la luz ya no está, se hace presente todo lo que no sirve. Entonces, ellos se alejaron de la Biblia y se volvieron idólatras. Y se volvieron corruptos. Idólatras y corruptos, pero en extremo, tal como lo describen los libros históricos y los profetas, como Isaías y Jeremías. Se volvieron idólatras y corruptos. Los primeros en corromperse de una manera espantosa fueron las 10 tribus del norte, que formaron el reino de Israel. Las 10 tribus del norte se corrompieron de tal forma y Dios los entregó en manos de los asirios. Las 10 tribus fueron llevadas en cautiverio por los asirios y así desaparecieron. Automáticamente hasta hoy esas 10 tribus están desaparecidas. El reino del sur, formado por 2 tribus, era Judá y Benjamín, siguieron el mismo camino que habían seguido las 10 tribus del norte. Y Dios estaba a punto de entregarlos a ellos también, pero ya no en manos de los asirios, sino en manos de los babilonios. Babilonia fue el instrumento que Dios usó para corregir y disciplinar a esas 2 tribus que se conocían como el reino de Judá. Oseas, el profeta, fue contemporáneo de Isaías. Profetizó en tiempos del rey Ezequías. Oseas escribió lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dijo el Señor, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tú olvidaste mis mandamientos, yo me olvido de tus hijos. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel por medio del profeta Oseas. ¿Por qué fue destruido el pueblo? Judá, el reino del sur y el reino del norte. ¿Por qué fueron destruidos? Porque les faltó conocimiento. ¿Pero por qué les faltó conocimiento? Porque ellos desecharon la sabiduría. Ellos se olvidaron de la palabra de Dios. Se alejaron y se olvidaron. Se apartaron de la palabra de Dios de tal forma que se corrompieron. Se corrompieron en todo sentido. Por eso el Señor les dijo: porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Así fue como Dios permitió que los hijos de Judá cayeran en manos de los caldeos. Y acabamos de leer acerca de la caída de Jerusalén en el libro de Jeremías. Me parece que es el capítulo 32, el capítulo 33. Una descripción espantosa de cómo Judá fue destruida, quemada, arrasada, consumida. Los niños quedaron tirados en las calles como estiércol, así lo dijo Jeremías. Los niños quedaron tirados en las calles como estiércol, degollados o atravesados. Así, el pueblo fue masacrado. El templo, el palacio, las casas, todo se quemó, todo lo quemaron. Y eso fue lo que profetizó Oseas. La razón por la cual vino toda esta tragedia fue sencilla: mi pueblo desechó la palabra. Mi pueblo se alejó de la palabra. Ellos olvidaron la palabra, dijo el Señor. Ellos olvidaron la ley de su Dios, entonces su Dios también se olvidaría de sus hijos. Entonces tenemos aquí en el capítulo 36 a Jeremías escribiendo todo lo que el Señor le había revelado. Jeremías profetizó 23 años, advirtiéndole día y noche a las 2 tribus del sur que la única salvación que ellos tenían, la única, era arrepentirse y volverse a la palabra de Dios.
Ese fue su mensaje, 23 años. Desde los días de Josías, dice su palabra. La única solución, esperanza y salida para ellos era volverse a la palabra de Dios. Babilonia podía ser muy grande y muy poderosa, como lo fue en otro tiempo Asiria. Asiria quiso conquistar también a Judá y destruir a Jerusalén en tiempo del rey Ezequías. Y la rodearon, la sitiaron. Y Ezequías estaba atormentado porque sabía que él no podía pelear contra una potencia. Su ejército era pequeñísimo, estaban en decadencia. Pero Ezequías era un rey que amó al Señor y amó la palabra, amó las escrituras. Y cuando vio la terrible amenaza, él fue al templo, fue a decirle al Señor: Señor, así le dijo: Señor Jehová, somos como la mujer que quiere dar a luz y no tiene fuerzas. No tenemos fuerzas, Señor. Nadie nos puede ayudar. Si tú no nos amparas, esta ciudad será entregada a los asirios. Y fue el profeta Isaías el que le dijo: no te preocupes, Ezequías, así ha dicho el Señor. El ejército asirio no pondrá un pie adentro de la ciudad. Y Dios cumplió su palabra. Asiria no pudo conquistar Jerusalén. Y lo mismo hubiera pasado con los caldeos, con el ejército de Babilonia. Pero ahora, tristemente, los reyes de Judá eran perversos, eran malos, idólatras, injustos, perversos. Dios no cambió su sentencia. De esta manera, el mensaje de Jeremías fue enfático: o se vuelven a su Dios o serán destruidos. O se arrepienten o la destrucción es segura. Y van a desaparecer. Y el Señor los va a expulsar de la tierra que les dio. Ustedes recibieron como herencia la mejor tierra de la región, tierra que fluía leche y miel. Dios no les dio cualquier cosa, les había dado la mejor tierra del continente asiático, la mejor. Pero les dijo: si lo que ustedes han hecho lo que ustedes hicieron fue contaminar mi tierra, ensuciarla. Así que yo los echo de mi tierra. Van a desocupar mi tierra. Los voy a echar. Y Dios cumplió esa promesa, esa advertencia. Jeremías entonces fue usado para advertirle al pueblo que no había otro camino. En Jeremías encontramos 7 ilustraciones que Jeremías da para asegurar no solo la causa, sino lo que le esperaba al pueblo de Israel. Jeremías habló de un cinto podrido, de un cinto que se había podrido en el Éufrates. Habló del celibato al cual se le obligó, porque el Señor le dijo: no tengas mujer ni hijos en esta ciudad, porque los hijos que nazcan de aquí en adelante van a quedar tirados como estiércol en las calles. Así que no te cases ni tengas hijos. También en Jeremías encontramos cómo fue a la casa del alfarero a ver cómo la vasija que estaba haciendo el alfarero se le echó a perder y la hizo de nuevo. Y el Señor le dijo a Jeremías: dile al pueblo que ellos, para mí, ellos son como el barro en mis manos. Yo soy el alfarero y yo hago con ellos lo que me da la gana. Luego en las ilustraciones de Jeremías encontramos también la vasija de barro que fue quebrada. Una vasija que Jeremías quebró en un valle llamado el Valle de Himón, donde se sacrificaban niños al dios Moloc. Allí Jeremías llamó a los ancianos y delante de los ancianos de Jerusalén quebró la vasija y le dijo: así Dios quebrará el orgullo de este pueblo. Y así seguimos. Jeremías escribió acerca de los higos buenos y los higos podridos. Y dijo el Señor que los higos buenos serían los que aceptaran rendirse a Babilonia e irse en cautiverio. Los higos podridos serían los que se quedaran, esos no iban a servir. Luego Jeremías fue obligado a andar con un yugo encima,
para decirle al pueblo: este es el yugo de Babilonia y no se lo van a poder quitar por sus pecados. Y lo último que vimos en ilustraciones fue lo de ayer, hace 8, la prueba de los recabitas, para demostrar que el pueblo no tenía salida, no había otra alternativa más que el castigo. Jeremías escribió todo lo que Dios le había revelado. Me gustaría que volviéramos al capítulo 36. Leamos verso 1 y 2. Versículo 1, 2 y 3. Jeremías 36, del 1 al 3. Aconteció en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdone su maldad y su pecado. Esa fue la orden que Dios le da a Jeremías, que escriba todo lo que el Señor le había estado revelando en un rollo. Y entonces Jeremías se apoya en su secretario, en Baruc, para que escriba todo lo que Dios le ha dicho. Así que Baruc es el escribiente, él es el que escribe en el rollo todo lo que Jeremías está por dictarle. Una vez que ya está completo el rollo, una vez que ya está todo escrito, Jeremías le dice a Baruc que se presente en el templo y que lo lea en público, que lea el rollo delante del pueblo. Tal parece que el propio rey había convocado al pueblo a un día de ayuno debido a la amenaza de la invasión de los caldeos. Y entonces Jeremías le dijo a Baruc: aprovecha esa reunión. El pueblo va a reunirse en ayuno y tú te presentas ante el templo y lees todo esto, todo lo que el Señor me ha dicho que va a suceder o que viene sobre este pueblo. Lo hizo Baruc. El rollo fue leído en el templo, luego fue leído en una recámara ante los príncipes y luego fue leído ante el rey Joacim. Y las reacciones fueron las siguientes. El pueblo escuchó la lectura del libro en el templo y no se interesó. No hubo ninguna reacción. Los príncipes oyeron la lectura del libro y se asustaron, se espantaron. Se espantaron por todo lo que Dios había dicho a través del profeta Jeremías que vendría sobre la nación, sobre Judá. El rey Joacim oyó la lectura del rollo, lo rompió y lo quemó. 3 reacciones ante la lectura y ante el haber escuchado la palabra de Dios. El pueblo no se interesa, los príncipes se asustan y el rey rompe y quema el rollo. Eso da tristeza. Ya estamos hablando ya de los últimos días del reino del sur. Después de Joacim vendría su hijo Joaquín, que solo gobernaría 3 meses, y luego Sedequías, que gobernaría 11 años, y Jerusalén habría de caer y ser destruida totalmente. Es de notarse, es muy interesante este detalle, que el padre de Joacim, que se llamaba Josías, también escuchó la lectura de este libro, del rollo. O sea, también escuchó la lectura de la palabra de Dios. Josías fue un rey que hizo lo bueno, que anduvo en los caminos de David
y obedeció la palabra de Dios. Mandó que se reparara el templo porque estaba abandonado y arruinado. Y cuando los albañiles estaban trabajando, reparando el templo, entre los escombros encontraron un rollo de la ley de Moisés. Lo vieron, se dieron cuenta que era la ley de Moisés, pero ahí estaba abandonada, porque en todos esos tiempos de esos reyes, el pueblo ya estaba desenfrenado, el pueblo se había olvidado la palabra de Dios. Hubieron reyes que trataron de que el pueblo regresara a Dios, pero ya no lo lograron en su totalidad. Así que Josías escucha la lectura de aquel rollo. Esto lo encontramos en 2 Reyes capítulo 22. 2 Reyes capítulo 22. Cuando Josías escucha la lectura del rollo, Josías rasga sus vestidos y se angustia y manda a preguntar, a consultar a los profetas qué les depara, qué les espera. Y en base a lo que ha escuchado, convoca al pueblo a asambleas para buscar a Dios en oración, en ayuno, a celebrar la Pascua. Hace reformas. Pero esto fue el efecto que la palabra causó en Josías. Josías oyó la lectura del rollo y se angustió. Su hijo Joacim, hijo directo, no era un nieto, era su hijo. Él había heredado el trono de Josías. Igual, oyó la lectura del rollo y se esperaba que la palabra hiciera efecto en su corazón y quebrantara su corazón. Pero Joacim hizo todo lo contrario. A medida que iban leyendo el libro, el rollo, él lo iba rompiendo con un cuchillo y lo iba echando al brasero para que se quemara. Así Joacim quemó el libro. Esa es la triste historia que tenemos en el capítulo 36. Usted lee ahí, hay un subtítulo que dice: el rey quema el rollo. Dos reacciones distintas, contraste entre padre e hijos. Hay hijos buenos de padres malos y hay hijos malos de padres buenos. Cada quien es responsable de responder ante Dios. Cada quien es responsable de responder ante la palabra que escucha. La palabra de Dios es la misma, es viva y es eficaz. Ella es como fuego que consume y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios no cambia, es infalible. Y por generaciones, cada generación la ha escuchado. Unos sencillamente no se han interesado. Oyeron la predicación como escuchar cualquier bulla, cualquier ruido. Otros se asustaron nada más, pero solo hasta ahí. Y otros se han declarado enemigos y han roto Biblias, han quemado Biblias porque no la toleran. Pero encontramos, hermanos, que Dios es un Dios misericordioso. Dice en el capítulo 36 que acabamos de leer, dice el versículo 3: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdone su maldad y su pecado. Yo los perdono si ellos se arrepienten. No importa lo corrompido que estén,
No importa lo lejos que se encuentren, no importa lo que hayan hecho, no importa cómo hayan tratado la palabra o cómo hayan tratado a su Dios. El Señor dice, si se arrepienten. Arrepentirse es cambiar de dirección, es dar media vuelta. Arrepentirse es darse cuenta de que se va en camino equivocado, que la dirección es equivocada, que en la dirección que se camina no hay esperanza, no hay porvenir, no hay ningún buen porvenir. El final de un camino equivocado es tragedia. Entonces la persona se da cuenta y reacciona y dice, me voy a volver, como el hijo pródigo. Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es darse media vuelta, regresar en sentido contrario. Dios dijo, quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que pienso hacerles y se arrepienta. Se arrepienta cada uno de su mal camino. Porque el arrepentimiento es personal. Es cada uno, cada persona tiene que escuchar y responder. Cada uno es responsable de responder de la manera que quiera. Hay mucha gente que sencillamente no les interesa. Escuchan la palabra y como la parábola del sembrador, esa semilla cae en el camino y el diablo se la lleva. Nadie la aprovechó. Otros solamente se asustan y por miedo a veces hasta aceptan, pero no se convierten de corazón. Y hay un segmento de la humanidad que se declaran enemigos de la Biblia. Pero Dios sigue siendo justo y misericordioso. Dios es justo porque Él dice, si se arrepienten, yo los perdono. Porque, hermanos, no sería justo que Dios perdonara a los que no se arrepienten. Lo vuelvo a decir. Si no se arrepienten, no sería justo. Dios no sería justo que los perdonara. Él es justo. Y como justo tiene que juzgar, como juez justo. Un juez no acepta sobornos, un juez no acepta cohechos, un juez no hace acepción de personas. Un juez sencillamente dicta sentencia cuando se ha violado la ley. Eso es justicia. Dios no sería justo si perdona a los que no se arrepienten. El que no se arrepiente tendrá que ser juzgado por el juez, juzgado y sentenciado. Pero Dios no sería misericordioso si no perdonara a los que sí se arrepienten. Los que se arrepienten se encuentran con un Dios clemente y misericordioso. Un Dios que se compadece como el Padre se compadece de los hijos. Un Dios que no guarda rencor, un Dios que perdona, que dice, echaré en lo profundo del mar tus transgresiones y nunca más me acordaré de lo que hiciste. Cuando hay arrepentimiento verdadero, Dios es misericordioso. Es como el padre que cuando vio al hijo que venía, después de haber malgastado toda la herencia, después de haber derrochado todos los recursos, ¿cuánto le han de haber costado al padre acumularlos para sus hijos? Porque la Biblia dice que no son los hijos los que juntan para sus padres, sino los padres son los que juntan para los hijos. Entonces, ¿cuánto le costaría a este padre hacer su fortuna? Y de pronto su hijo menor la reclama y piensa que no es justo que no la tenga en sus manos. El padre se la da.
la derrocha, la malgasta, la destruye, y cuando ya no tiene nada, sabe que no hay futuro, ha perdido todo, no tiene futuro. Su vida ha perdido todos los recursos que Dios había puesto en sus manos. Él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre duermen en camas bajo techo y tienen comida? Y en cambio yo aquí me muero de hambre. Esto haré. Volveré a mi padre y le diré que he pecado contra él. Y se levantó y volvió. Posiblemente pensó o esperaba que su padre le reprocharía, le reclamaría, le sacaría en caro, que lo disciplinaría, que lo dejaría afuera por un tiempo. Se ha de haber imaginado muchas cosas de cómo su padre lo iba a recibir. Lo que menos esperaba es que cuando él llegara a casa, su padre lo habría de recibir y habría de hacer fiesta porque su hijo había regresado. Porque había regresado su hijo. Así es Dios. Él puso esa parábola para decirnos, para enseñarnos que hay más fiesta en los cielos por uno que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentirse. No es que no necesiten, 99 que creen que no necesitan arrepentirse. La parábola del hijo pródigo está junto con la parábola de la oveja perdida y con la moneda extraviada. Con ello Dios nos enseña su gran satisfacción, su gran emoción, cuando el hombre reconoce, acepta y dice: he pecado, soy pecador, he mentido, he abusado, he dañado, me he aprovechado. Cuando el hombre reconoce, porque eso es todo lo que Dios quiere, que el hombre reconozca. Eso esperaba de Israel. Él dice: quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Yo los perdonaré. Seguro que los voy a perdonar, pero tienen que arrepentirse, tienen que reconocer, tienen que dar media vuelta, tienen que decidir cambiar de dirección. Ahora, si ellos persisten, si ellos ignoran, si ellos siguen como necios y testarudos y no entienden, entonces vendrá el mal sobre ellos. Entonces caerá sobre ellos toda esa tragedia que el profeta Jeremías había estado anunciándoles. Esos son principios universales. Dios es justo cuando condena, pero también es misericordioso como Padre cuando perdona. Si Él no perdonara, si él perdonara al que no se arrepiente, eso no es justo. Eso no es justo. No habría justicia. No habría justicia. Y si Él no perdonara a los que sí se arrepienten, entonces no habría misericordia. Pero Dios es 100% perfectamente justo y perfectamente misericordioso. ¿Sabe qué hizo para podernos perdonar a nosotros y pasar por alto nuestras transgresiones? ¿Sabe qué hizo Él? Cargó sobre su Hijo todo lo que le debíamos. Puso sobre la espalda de su Hijo toda nuestra carga. Y a Él, e hizo que Él pagara por nosotros. Así que Él dice: yo ya estoy satisfecho. Alguien pagó por ti,
ahora puedo mostrarte toda mi misericordia. Y todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Confiar que yo lo hice todo por salvarte. Eso era lo que Israel tenía que hacer. Abandonarse en las manos de Dios. No había esperanza. No había manera de que ellos se enfrentaran a un enemigo tan poderoso como los caldeos. No había esperanza. Humanamente no había ninguna esperanza. Mas si ellos se abandonaban en el poder de su Dios y confiaban en Él y reconocían que por sus maldades les estaba viniendo todo este mal, Dios los iba a salvar. Babilonia, ¿quién era Babilonia? Nabucodonosor, ¿qué sería Nabucodonosor? Si dice Proverbios que el corazón del rey está en las manos de Jehová y Él lo inclina para donde quiere. ¿Qué es el hombre? El hombre es un instrumento que Dios va a usar. Así que es mejor darle la gloria y honrarle, porque Él es soberano, Él es justo y misericordioso. Porque es justo, mandó a su Hijo. Aleluya, gloria a Dios. Por ser justo envió a su Hijo para poder mostrar misericordia. Misericordia al 100%, sin violar su justicia. Por ser justo, hizo que su Hijo pagara, para que al mostrarnos misericordia, Él no quebrantara su justicia. Justo 100%, misericordioso 100%. Usted y yo podemos encontrarnos con un Dios misericordioso, 100% misericordioso. Con un Dios que como Padre se alegra cuando nos arrepentimos. Se alegra cuando decimos: Padre, contra ti pequé. Mi pecado es contra ti. Estoy aquí. Merezco que tú me excluyas. No soy digno que me llames hijo. Así dijo el hijo pródigo. No soy digno de estar en tu casa. Si tú me aceptas por lo menos como uno de tus jornaleros, con eso estaré tranquilo. Pero ¿qué hizo el padre? No, tú eres mi hijo. Así le dijo: tú eres mi hijo, no eres un jornalero, eres mi hijo. Y ordenó: traigan el anillo, porque este ingrato lo vendió. Traigan el anillo y se lo vamos a poner otra vez. Traigan vestidos nuevos y vístanlo, báñenlo, pónganlo de nuevo, háganlo nuevo. Quítenle el cabello, rasúrenlo, pónganlo bonito. Es mi hijo, es mi hijo. Y hagamos fiesta porque mi hijo ha regresado. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Así, hermanos, Dios se goza. Pero le advirtió a Israel que así como se había gozado en hacerles bien, también se iba a gozar en hacerles mal, porque lo merecían, porque es justo. Se gozaría en castigarlos, pero también se gozaría cuando ellos reconocieran que habían hecho lo malo, que se habían rebelado injustamente y que volvían a buscar su misericordia. Dios se regocija cuando el hombre reconoce su condición. Nuestro Dios es maravilloso. Usted no lo ve, no lo palpa, no necesitamos verlo. Lo hemos visto en sus obras. Estamos viendo cada mañana sus obras. Y cada día, dice el libro de Lamentaciones, cada día son nuevas sus misericordias. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Así que, hermano, si eres salvo, es porque Él es un Dios misericordioso. Pero si Él condena a alguien, es porque es justo. Y es porque esa persona no se arrepintió. Oyó, escuchó y no se arrepintió. Recuerde que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil
para reprender, confrontar y para enmendar lo que está mal. El propósito de la Biblia está allí. Dios nos deja su palabra para confrontarnos y para corregir lo que no está bien, lo que está mal en nosotros. Él no quiere vernos caer en manos del enemigo. Él no nos quiere ver derrotados. Él no quiere vernos fracasados. No. Pero hay entre un estado y otro, hay un punto crucial, y es nuestra actitud. Si le amamos y le servimos apasionadamente, si somos leales a su palabra, si amamos su palabra, no podemos tener otras consecuencias. La bendición de Jehová nos alcanzará siempre. Yo estoy seguro de eso. Vamos a dar gracias en esta mañana. Yo quiero invitarles a que demos gracias al Señor por su misericordia. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Vivir sin su misericordia es un infierno. Es el infierno. Vivir sin su misericordia es el infierno. Creo que eso sería lo más terrible del infierno. Saber que Dios ya nunca aparecerá. Saber que Dios nunca volverá a hablarnos ni a darnos la oportunidad que nos dio antes. Nuestro Dios es misericordioso. Si en esta mañana alguien quisiera volverse, arrepentirse, ya que Dios lo confronta, ya que Dios lo confronta y a través de su palabra nos reprende, y quiere que las cosas que están mal sean enmendadas, sean corregidas. Dios quiere verte caminar en su palabra, en su senda, en su camino, verte como un hombre de bien, como un padre, como un esposo, como un ciudadano, como un creyente, como un discípulo que honra su gloria, que honra su reino. Eso es lo que Dios espera de cada creyente. Está en nosotros que eso suceda. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo quiero que lo diga. Dios es bueno. Dígalo conmigo. Dios. ¿Puede decirlo más fuerte? Al unísono. Dios. ¿Puede decirlo con su mano levantada? Dios. Dios es bueno. Démosle la gloria. Aleluya.